pruebas diagnósticas que le hacemos a los pacientes con epilepsia, digamos que hay unas pruebas que son de rutina, es decir, todos los pacientes con epilepsia, aparte de hablar con ellos, que nos expliquen qué pasa, que nos explicar qué sienten, porque el diagnóstico de la epilepsia sigue siendo un diagnóstico clínico, es decir, qué ven nuestros ojos y qué nos cuenta el paciente. Esto es el pilar para nosotros diagnosticar que un paciente tiene epilepsia. A partir de aquí tenemos una serie de pruebas complementarias. La prueba quizá más antigua, ¿no?, porque ya tiene más de un siglo, es el electroencefalograma, que es esta prueba que lo que hacemos es ver la actividad eléctrica del cerebro de los pacientes a través de colocar unos cables, unos electrodos ¿no?, en la piel, que nos permite ver un poco la actividad eléctrica del cerebro. Esta prueba, que llevamos ya más de un siglo realizando, sigue siendo una prueba fundamental en los pacientes con epilepsia. A veces es una prueba que hacemos en 20 minutos, que sería 20 minutos, media hora, que sería un electroencefalograma básico. A veces pedimos a los pacientes que vengan sin dormir, para que se queden dormidos y ver cómo es el sueño de estos pacientes. Y en situaciones más excepcionales, a veces les pedimos que estén ingresados con nosotros hasta un día, 2 días e incluso 5 días, una semana que ingresan. Es muy habitual también a nuestros pacientes que les pidamos que se hagan una resonancia magnética, que es una prueba que a mucha gente le puede dar claustrofobia, porque no deja de ser de poner nuestra cabeza en un tubo que además hace muchísimo ruido, y le pedimos que no se muevan durante media hora mientras les ponemos unos cascos para quitar el ruido, y hay una máquina ahí que está haciendo un ruido sin parar durante media hora. Estas dos pruebas son unas pruebas casi de rutina a todos los pacientes con epilepsia. A veces, cuando estas pruebas no nos ayudan a encontrar la causa de por qué una persona está teniendo crisis epilépticas, a veces hacemos pruebas que ya pueden ser un poco menos conocidas. A veces hacemos una prueba que se llama el PET glucosa, que lo que intentamos ver es, a través de una inyección de una glucosa modificada, ver cómo usa el cerebro el azúcar. Esto nos da mucha información para intentar ver zonas del cerebro donde el funcionamiento del azúcar no sea el correcto. Y a veces tenemos que ampliar, pues, en estudios analíticos, estudios genéticos, un poco diferentes pruebas para intentar entender qué es lo que está provocando las crisis a una persona.